Buenas tardes, soy Víctor Hugo Alcalde Pérez, pertenecemos al equipo número 1 y en esta ocasión nos tocó exponer el tema número 1 de la materia de lógica deóntica en el segundo semestre y como la instructora, la licenciada Irene Soledad Girén Enríquez. El alumno comprenderá la importancia de la lógica en el desarrollo del derecho. Actualmente los estudios de la lógica jurídica no están conectados con ninguna de las concepciones del derecho. En otros tiempos se inspiraban en la afirmación de que algún vínculo particularmente estrecho entre la lógica y el derecho. En estos tiempos trabajan en un campo de investigaciones estrictamente técnicas en el que no se admite filósofos ni juristas. Es menester tomar en cuenta el hecho de que el progreso realista a través de las corrientes realistas ha consistido sobre todo en la eliminación de falsos problemas, una falsa concepción entre derecho y lógica, la cual se deriva en parte en una falsa idea y anticuada de la lógica, de sus tareas y de sus límites. Esto despeja el camino a las investigaciones de lógica jurídica, no estando ya comprometidas a una concepción general de derecho. Concluyendo, la crítica de las concepciones lógicas del derecho, elaboradas por las corrientes realistas, por una parte, y el desarrollo de los estudios de lógica jurídica por la otra, en lugar de estar en contraste, son fenómenos concomitantes, siendo ambos expresión diferente pero no contrapuesta, de la misma exigencia de rigor científico en el estudio del derecho. Rigor que se alcanzaría a través del ejemplo de técnicas de investigación más al día y por lo que se pretende o presume más refinadas. Les voy a hablar sobre el positivismo jurídico, la cual es una corriente de pensamiento jurídico cuya principal tesis es la separación conceptual de moral y derecho, lo cual supone un rechazo a la vinculación lógica o necesaria entre ambas. Así pues, el positivismo jurídico restringió el dominio de la lógica a un campo subordinado, delimitado al aplicar la ley al caso concreto. En otras palabras, el positivismo jurídico renunció a las posiciones más avanzadas del naturalismo, pero no renunció a la idea de que parte de la actividad mental concerniente al derecho tuviese que entenderse bajo el signo de la lógica. Al referirme en forma particular, por ejemplo, en lo que toca a la actividad del juez, a la llamada teoría declarativa del juicio que resuelve la sentencia en un silogismo, me refiero al conjunto de teorías conocidas con el nombre de jurisprudencia de los conceptos. Para la formulación de la teoría del silogismo, es clásica la que dio Beccario, la cual dice: en todo delito, el juez debe de ser un silogismo perfecto, el cual debe tener las siguientes características. La mayor debe de ser la ley general, la menor, la acción conforme o no a la ley, y por último, la consecuencia, la libertad o la pena. La idea de que debe distinguirse el método del legislador de método jurisculto o del juez aparece clara y curiosamente por el ejemplo en doctrina de Matteo Pescatore, quien respecto del legislador nos habla del sistema de legalidad. Entendido esto por ello que la tarea del legislador es la de fijar el derecho mediante reglas generales. Y en lo que respecta al jurisculto y el juez, el cual nos habla de lógica del derecho, pues como la palabra lo dice, pues precisamente la tarea es ver esa lógica dentro del derecho. Para entenderlo mejor, por último, yo aquí puse
algunos conceptos, bueno, dos conceptos para entender qué es lógica y el derecho, para ver lo que tienen en común. Así pues, la lógica es el conjunto de las relaciones formales entre nuestras ideas, entre las proposiciones en las cuales se expresan mediante el lenguaje. Y el derecho es el conjunto de las relaciones formales que se dan entre las acciones de los hombres en sociedad. De igual manera, nos podemos plantear cuál es el lugar de la lógica en el razonamiento jurídico. Frente a esta pregunta podemos distinguir tres respuestas: una fluida, una limitativa y una negativa. Dentro de la primera respuesta existe una función de coincidencia entre la lógica y el derecho, en la que diversos autores convergen sus concepciones partiendo de la lógica. Por su parte, Magni lamentaba la convicción de un juez, ya que ésta es regida por su existencia de rigor, ya que es considerada en el contexto ético-político. Algunos de los autores representativos son Klug, Loewinger y Magni. La teoría general del derecho suministra que la ciencia jurídica es una especie de escritura simplificadas. Hay varios ensayos de carácter históricos y elogiados por jurisconsultos humanos y juristas modernos. A ninguna ley debería de permitirse el desviarse de esta norma general. Como ya decía mi compañera, ¿cuál es el lugar de la lógica en el razonamiento jurídico? Ahí nos dice que se refiere a tres respuestas, que es la fluida, la limitativa y la negativa. La fluida hace coincidir con la lógica en el derecho, nos especifica la jurisprudencia al lugar que otras ciencias. La limitativa se desprende del razonamiento lógico con el razonamiento deductivo. La tarea de la lógica jurídica es concreta y perfecta. La respuesta negativa es dada por Parelman, representa una ruptura común relacionada entre la lógica de los juristas y la lógica general. Si nos limitamos a los hechos, la respuesta correcta sería la tercera. Una lógica aplicada con discursos jurídicos y reglas estudiadas, admitidas por la ley general, por la lógica general. Perdón. Es importante darse cuenta que el razonamiento demostrativo y el razonamiento de los juristas ocupan dos sectores muy diferentes de la lógica general. También la posición de Magni es característica en este sentido, ya que en Magni hay una preferencia declarada por el principio de legalidad contrapuesto al de oportunidad o ya sea de equidad, por lo cual lamenta de que la convicción de que el juez debe ser el esclavo de la ley se ha pasado cuando menos a una tendencia demasiado amplia a convenir en que el juez puede disponer de la ley como quiera. La respuesta limitada es aquella que se desprende de la identificación del razonamiento lógico con el razonamiento deductivo. En base a esta identificación, el problema en torno al lugar de la lógica en el razonamiento de los juristas se convierte en el problema del lugar del razonamiento. La respuesta negativa es aquella dada por Parelman y por su escuela. Si por lógica se entiende el estudio de los procedimientos demostrativos, estudio que se ha identificado con la lógica matemática, no hay lugar alguno para la lógica en el razonamiento de los juristas. Aunque en artículos de más de 50 años ya daban referencias sobre lo que es la lógica deóntica,
Su interés es reciente y apenas hace 10 años mostró un gran crecimiento el interés por la materia. En esta parte vamos a hablar de autores que hablan sobre la lógica modal y algunas de sus negaciones. En primer punto está Von Reed, la lógica de las normas, a la que se ha dado o lo deriva de Brock, el afortunado nombre de la lógica deóntica. Es uno de los 4 sistemas de lógica modal que se refieren respectivamente a los modos aléticos, epistémicos, deónticos, existenciales. Los modos deónticos son 4: permitido, prohibido, obligatorio, indiferente. Otro autor es Becker, que presenta la lógica normativa como una nueva posible interpretación del cálculo modal clásico. La otra interpretación es la estadística y define 5 modalidades: ordenado, permitido, prohibido, no ordenado, indiferente. También Kalinowski determina las figuras de calificación normativas partiendo del uso de los verbos modales. Deber, tener derecho. Esta hipótesis es formulada por él, es una antología entre las proposiciones normativas y las proposiciones modales clásicas. Y admite 5 factores proposicionales normativos expresados por las fórmulas verbales. No debe hacer, que es prohibido; puede hacer y puede no hacer, indiferente; tiene derecho a hacer, permiso afirmativo; hacer, obligatorio; tiene derecho a no hacer, permiso negativo. El sistema de Von Reed, respecto del de Kalinowski, la modalidad que hemos llamado permiso negativo, ya lo había observado Blanchet, quien elaboró en posición al tradicional de las proposiciones, una constelación hexaédrica de concepto, que se distingue de 2 traídas en contrarios y en respectivos subcontrarios, la cual conduce a añadir una 6ª modalidad, la contradictoria de lo definible como aquello que es obligatorio a esta prohibición es lo imperativo, o que en este caso es lo regulado. En los estudios en torno a las modalidades deónticas, un capítulo particularmente interesante que se había visto por los ensayos de Blanchet es el de la negación. La razón por la cual este problema ha sido particularmente discutido hay que buscarla en el hecho de que por lo general se ha creído que las proposiciones indicativas y las normativas se comportan de una manera diferente respecto a la negación, y que por lo tanto el análisis de la negación es particularmente idóneo para arrojar la luz sobre sus diferencias. Von, apelando a la discusión aristotélica entre X no es blanco y X es no blanco, señaló la posibilidad de una lógica con 2 negaciones para las proposiciones indicativas, discutiendo una negación débil, que corresponde al primer enunciado, y una negación fuerte, que corresponde al segundo enunciado, y considerando la segunda como implicando la primera y no viceversa. Esta tesis está polémicamente dirigida precisamente en contra de la proposición tradicional y ortodoxa entre los lógicos, el cual permite a Von proponer un sistema extenso junto al sistema clásico. En el sistema extenso, la distinción de 2 negaciones le consiste en distinguir un permiso débil de un permiso fuerte, una prohibición débil de una prohibición fuerte, en general normas débiles que consisten en la mera ausencia de la norma contradictoria, el permiso considerado como ausencia de una cierta prohibición y la prohibición como ausencia de un cierto permiso, y normas fuertes que establecen positivamente no prohibido y lo prohibido en aquello que está positivamente no permitido. Para Omar Khayyam Moore elaboró un sistema de lógica de las sanciones que considera más comprensivo que el de Von. El punto de partida es la idea de que un comportamiento puede definirse como obligatorio, sí y solo sí. Su incumplimiento conduce necesariamente a una sanción, de donde OP es una abreviación para indicar la negación de P, que implica una sanción. Otro autor como Rescher recoge de Von el sistema de lógica deóntica, partiendo desde la definición del permiso relativo, es decir, del permiso bajo condición, igual que P es permitido bajo la condición C. Y para Dodson se propuso indagar la estructura de la lógica deóntica no como una rama separada de la lógica modal, como la de Von, ni como una lógica alética integrada con algunos axiomas deónticos,
sino como una lógica modal a la ética ordinaria. Se modifica el sistema de Anderson y se sustituye en la definición de obligación de la noción de sanción por violación, debido a que la ruptura de una norma jurídica conduce siempre a una nueva violación. Decir que una proposición es obligación es una abreviación para decir que es necesario que si esta proposición es falsa, entonces existe una violación. El Apóstol ha propuesto interpretar la lógica deóntica de von Waite según el modelo de la teoría de los juegos. La parte del cálculo jurídico en el razonamiento jurídico es elemental y puede tranquilamente ser confiada a la inerudición de la persona competente. Más que una aplicación de la lógica elemental, razonamiento de los juristas se vería como mayor simpatía en este campo a una teoría general de la argumentación jurídica. La lógica de las normas ha hecho y ha estado haciendo contribuciones útiles a la teoría general del derecho, disciplina que cada vez está más separada de la ciencia jurídica, tradicionalmente conocida como la elaboración de las reglas de Decideli. El fin de exponer el estado actual de los estudios sobre la lógica del derecho, por tanto, la bibliografía acompañada compilada por A.G. Conte ha sido la fuente y la guía. Por primera vez en la historia de la ciencia jurídica ha aparecido una pequeña revista especializada en la lógica jurídica, donde los lógicos por primera vez se dirigen su atención hacia este género de estudio. Se realizó en septiembre de 1958 el primer encuentro entre lógicos y juristas sobre los temas de la definición del derecho y del sistema jurídico. El fin de esta relación escrita es exponer el estado actual de los estudios practicados sobre la lógica del derecho. Esta relación no es más que una bibliografía razonada. Habla de registro y cronistas, de comentaristas y de juez. He creído que un trabajo de este género puede ser útil por sí mismo, sin necesidad de explicarse, ya que como se advierte en las fichas bibliográficas, y sobre todo en las fechas, el interés de estos estudios han sido en los últimos años y parece ir aumentando de año en año. Al parecer, en la historia de la ciencia jurídica ha aparecido una revista especializada en la lógica jurídica, y los lógicos por primera vez dirigen atención hacia estos géneros de estudio, por lo que en lo general antes solían cultivar de forma esporádica y no especializada. La vivacidad de este interés parece estar en ciertos contrastes con el hecho de que durante el mismo periodo de tiempo se han difundido inclusive entre los juristas continentales hasta llegar a ser predominantes. Aquellas corrientes sociales que insisten de manera particularmente polémicas en la separación entre el hecho y la lógica. Son sostenidos que hay poco o ninguna lógica, en el sentido escrito de la palabra y el razonamiento de los juristas. Combaten el llamado método lógico en la jurisprudencia y consideran como en su área histórica de liberación definitiva de la jurisprudencia del abrazo moral con la lógica, que lo tuvo atenuado durante siglos y obstaculizando su desarrollo. De lógica jurídica, en el lugar de estar en contraste, son fenómenos concomitantes, siendo ambos expresiones diferentes pero no contrapuestas, con la misma exigencia de rigor científico y en el estudio del derecho, rigor que se asienta a través del empleo de distintas técnicas de investigación, por lo que se pretende o pretendía más referencias. Muchos problemas en la teoría general del derecho habían llegado a un punto muerto, que se daba debido a las carencias que tenían por falta de un planteamiento lógico, que pusieran en claro todas las aporias, que discutieran los temas controvertidos, desarrollaran las tesis fundamentales
la naturaleza de las normas jurídicas como normas hipotéticas, la distinción entre los diferentes tipos de normas y sus relaciones. La ciencia jurídica es un elemento esencial para la determinación de su contenido y de su valor histórico. El iusnaturalismo moderno, la jurisprudencia de los conceptos, el formato neocatoniano. La idea del iusnaturalismo moderno, que es un aspecto de general movimiento racionalista en filosofía, es la construcción de una jurisprudencia geométrica more demonstrato. Hobbes presenta su obra como un tratado de derecho natural, ya que solo partiendo de las leyes naturales, consideradas como dictámenes de la recta, pueden intentarse construir un sistema racional en el que todas las proposiciones del sistema sean reducibles o algunos postulados iniciales de cualquier definición pueden extenderse consecuencias seguras empleando las incontestables reglas de la lógica. La teoría del derecho es del número de aquellos que no dependen de experimentos, sino de los que muestran la razón y son, por así decirlo, de derecho y no de hecho. Ok. La lógica. La importancia de la lógica simbólica es muy significativo el hecho de que justamente en el célebre escrito del fundador de la escuela entran aquellas expresiones que sirvieron sino para alimentar, para justificar retroactivamente la jurisprudencia. La lógica simbólica es la creación de un lenguaje oficial que hace uso de símbolos comunales que representan hacer frente a los complejos argumentos lógicos. Silogismo. Razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión, que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. La teoría declarativa del juicio resuelve sentencia en un silogismo. Por lo que toca a la actividad científica, me refiero al conjunto de teorías que constituyen el movimiento conocido con el nombre de jurisprudencia de los conceptos. Para la formulación de la teoría del silogismo es clásico. En todo delito, el juez debe hacer un silogismo perfecto. La mayor debe de ser la ley general. La menor, la acción conforme o no a la ley. La consecuencia, la libertad o la pena. La tarea del legislador es generar el derecho mediante unas reglas generales y la del juez, aplicar el derecho en un caso específico. Savigny todavía comentaba, profundizando la analogía entre la ciencia jurídica y la matemática. En todo triángulo se dan ciertos elementos de cuya conexión descienden necesariamente todos los otros. De la misma manera, cualquier parte de nuestro derecho tiene puntos semejantes a través de los cuales se dan todos los otros. Gen, lanzando un afortunado ataque a la jurisprudencia de los conceptos, proclamaba: nosotros sustituimos el ideal del sistema deductivo con otro sistema que puede ser llamado inductivo o descriptivo. La lógica deóntica. La lógica es el conjunto de las relaciones formales entre nuestras ideas o las proposiciones en las cuales se expresan mediante el lenguaje. Así, el derecho puede ser considerado como el conjunto de las relaciones formales que se dan entre las acciones de los hombres en sociedad. Otra analogía se deriva de la función de la lógica y el derecho, respectivamente. Así como la lógica tiene la tarea de ordenar nuestras ideas, permitiéndonos distinguir los razonamientos correctos de los incorrectos, así el derecho ordena las acciones sociales, permitiéndonos distinguir las lícitas de las ilícitas.
Lo que principalmente nos interesa es el lugar que se le reservó a la lógica en los diferentes grados del conocimiento jurídico. A la lógica se le reservó un lugar más limitado, aunque sin embargo muy honorable. La tarea de elaborar una antología y una lógica de esta esfera del deber ser, todavía misteriosa e inexplorada, le correspondería a la teoría pura del derecho. De esta manera se convertiría en una lógica del derecho en un sentido muy diferente de aquel que suele atribuirse. Sobre esta misma vía hay que colocar los intentos mayores y menores que en el ámbito del neocantismo, combinados a veces con la doctrina de las esencias puras y las antologías regionales, se hicieron para construir una idea pura del derecho válida para cada posible ordenamiento jurídico. Estos intentos no salieron de las buenas intenciones hasta que, liberando la investigación de presupuestos filosóficos no suficientemente aclarados, nos dimos cuenta que era lógica del deber ser que habría debido constituir una especie de teoría del derecho de grado superior. Creo que en la actual teoría del derecho también le debe este conocimiento en gran parte a Kelsen, antes que a nadie, que sin embargo nunca la ha usado la pretenciosa expresión lógica del deber ser. En los recurrentes intentos de comprender el valor de la relación lógica-derecho, es conveniente examinar con atención los conceptos de forma y de orden en la tradición, respectivamente en la ciencia lógica y de la jurídica. La materia principal sobre la que el juez o el jurista trabajan está constituida por los textos que contienen reglas para la decisión, sean textos legislativos, recopilaciones de sentencias, tratados de juristas. La jurisprudencia es el análisis de un lenguaje casi técnico organizado en un universo de discurso casi sistemático con el fin de volverlos cada vez más técnico y sistemático. Yo les voy a hablar sobre el tema de lógica simbólica. Nos dice que desde hace 10 años la lógica simbólica ha hecho una aparición en el dominio de la metodología jurídica. Más aún puede decirse que la curiosidad por la lógica simbólica es la única razón que explica, más allá de todo resultado previsible, el resurgimiento en estos años de la lógica de los juristas. La jurisprudencia americana se había revelado desde hacía mucho tiempo una cierta sensibilidad por la lógica simbólica. El primero en llamar la atención de los juristas sobre la lógica simbólica fue Walter Wheeler, en 1927, así como los artículos de Roney y de Patterson en 1941 y 1942, respectivamente. De acuerdo con estos primeros documentos, en efecto, el interés por la lógica simbólica por parte de los juristas americanos habría tenido un dramático. Había nacido de la idea de que la nueva lógica era más apropiada que la lógica tradicional para darle la razón a las corrientes antiformalistas que prevalecían en la jurisprudencia americana. El primer intento sistemático de aplicar la lógica simbólica al razonamiento de los juristas fue hecho en Alemania por Klug, cuya obra fue Juristische Logik en 1951. También nos habla sobre cuáles son las ventajas de la aplicación de la lógica simbólica. La lógica simbólica, siendo más exacta y más comprensiva que la lógica tradicional, permite una más profunda penetración racional en la experiencia jurídica y todavía los instrumentos de la lógica simbólica parecen ser definitivamente superiores a los de la lógica tradicional para descubrir y probar los errores de pensamiento, evitar la simplificación y asegurar la autoconsistencia de las aserciones teóricas de los juristas. ¿Cuál es el lugar de la lógica en el razonamiento jurídico? Es aquella que hace coincidir la función de la lógica del derecho y, por tanto, su lugar que queda por analizar y por precisar con una exigencia de rigor
no mejor especificada, a la cual la jurisprudencia, al igual que las otras ciencias, no puede sustraerse. Dentro de la pregunta que acaba de mencionar mi compañera, encontramos a Loevinger. Este sostiene que la tarea de la aplicación de la lógica al derecho sigue siendo la de reproducir los efectos de la incertidumbre de los conceptos de las reglas jurídicas. Por otro lado, Klug contrarreplica que la polémica en contra de la lógica está dirigida en contra de la limitación sobre las cuales debería basarse el razonamiento jurídico. El conocimiento lógicamente correcto presenta una condición necesaria y por tanto inevitable, pero no una condición también suficiente del conocimiento jurídico. Es aquí donde se menciona que no puede desconocerse la importancia de la lógica para la ciencia jurídica. Por otro lado, Mangui presenta una preferencia por el principio de legalidad contrapuesto al de oportunidad, en donde su exigencia de rigor debe ser considerada en el contexto de su preferencia ético-político en referencia a este principio, o sea, el principio de legalidad. Por otro lado, West, en su obra Logic in the Law, expresa que la lógica puede tener y tiene efectivamente algún papel en el proceso del pensamiento jurídico y ciertas objeciones que han sido propuestas en contra de su uso en el derecho, que no están. Siguiendo a Ryle, llama a los actos jurídicos una especie de geografía que expresa la fuerza directiva de las proposiciones y sus relaciones recíprocas. En conclusión a la respuesta fluida, la lógica nunca puede ser enteramente descuidada en el proceso judicial. Dentro de la respuesta limitada, es aquella que se desprende de la identificación del razonamiento lógico con el razonamiento deductivo. Aquí, el problema de la lógica en el razonamiento de los juristas se vuelve el problema deductivo en la ciencia jurídica. Y comenzamos con Miro Quesada. Él dice que la teoría de la lógica jurídica es concreta y perfectamente delimitada, donde existe la práctica del derecho positivo, determinados tipos de razonamientos deductivos y es menester evidenciarlos mediante una adecuada técnica de formalización. Él afirma que hablar de lógica de derecho significa reducir el conocimiento jurídico a un logismo radical. Por ello, examina 3 razonamientos practicados por los juristas considerados razonamientos deductivos, que es argumentum a contrario, argumento definición y argumento absurdo. Por otro lado, pero en la misma dirección, pero claro, con un intento totalmente diferente, Kalinowski intenta mostrar que al hablar poco, mucho de operaciones lógicas de los juristas, estas no forman parte de una lógica especial, sino de una lógica general. Y llega a la conclusión de que cuando menos existe un campo en la actividad jurista, se examina en particular los términos a filiofi, a símil o a contrario. Por último, la respuesta negativa. Esta es dada por Perelman y su escuela. Por lógica se entiende el estudio de los procedimientos demostrativos, estudio que se ha ido identificando con la lógica matemática, donde no hay lugar alguno para la lógica en el razonamiento de los juristas. Perelman busca limpiar el terreno de los equívocos que hasta ahora han conocido a los estudios de la lógica jurídica por un camino falso, invitándolos a roturar el campo de la argumentación retórica. Aquí es donde los argumentos dados por Kalinowski no pertenecen a la lógica matemática. Perelman representa una ruptura a la manera común de entender la relación entre la lógica de los juristas y la lógica general. Por lógica jurídica se entiende comúnmente una lógica aplicada, o bien la aplicación del discurso jurídico de las reglas estudiadas y admitidas por la lógica general. En comparación a Miro Quesada, dice que la lógica jurídica es una especie de lógica aplicada y como tal debe versar sobre las leyes lógicas que permiten efectuar las derivaciones deductivas en el pensamiento jurídico. Existe una diferencia entre lógica en general y lógica jurista, considerando únicamente en su extensión diferente en el sentido de que no todas las partes de la lógica se aplican al derecho, sino solo aquellas que se refieren a la lógica elemental. Bueno, con esto terminamos con las respuestas positivas y negativas a la pregunta de cuál es el lugar de la lógica en el razonamiento jurídico. Como se ha dicho, el interés por la lógica de las proposiciones normativas es reciente. El área de la lengua española, que encabeza García Maínez,
Carlos Cosio ocupa un lugar aparte del área. Se comprende junto con Carlos Minsky y otros lógicos polacos. Tanto García Maines como Weber se han ocupado de la lógica deóntica de von Wright. La teoría del silogismo práctico tiene que ver con la escritura y con la validez del razonamiento. La teoría de las modalidades deónticas se refieren a las llamadas figuras de calificación jurídica y sus reacciones. Por silogismo práctico se entiende que el silogismo es la cual una de las dos premisas y la conclusión son normas o imperativos. Las normas o los premisas son proporciones a las que no pueden atribuirse el valor de verdadero o falso. Bueno, a mí me toca exponer sobre las modalidades deónticas. Existe un texto que habla sobre García Maínez y otros autores, que habla sobre las modalidades deónticas que indican obligatoriedad que se dé en el contenido de un enunciado. Principalmente son el lícito, como lo vemos ahí. El lícito es lo permitido. Después sigue lo obligatorio u obligación, que implica el hacer las cosas. Lo potestativo, que puede hacerse o dejar de hacerse. Y lo ilícito, que definitivamente pues es dentro de lo prohibido. Tenemos un autor, von Wright, en su lógica modal, nos da los sistemas alécticos. Se refiere a la verdad o a la falsedad de las proposiciones. El otro es el epistemológico, que es la justificación de las cosas para que se pueda llevar a cabo. Los deónticos. Lo deóntico es la lógica de las normas e ideas normativas. Lo autorizado, que es el razonamiento, lo argumentativo, lo formal, lo abstracto, lo prohibido, lo obligatorio y lo indiferente. También habla de los existenciales. El existencial es de lo que ya está presente. Pasamos a ver a Baker. En él tenemos 5 modalidades. Después vemos lo ordenado, que es lo necesario, lo permitido, que es lo posible, lo prohibido, que es definitivamente lo imposible, lo no ordenado está estipulado como no necesario, lo indiferente, que no es ni negativo ni positivo, hace algún hecho o a alguien, que es igual a lo contingente, que es el modo de ser que se puede hacer o no hacer. También aquí se habla de lógica modal, que es el sistema que intenta capturar el sistema normativo. La lógica deóntica es la lógica de las normas o de las ideas normativas. Entonces, seguimos con otro que es Kalinowski. Kalinowski Moore. Él habla sobre el deber, el tener, el derecho y el poder. Son las figuras de calificación normativa. Estas proposiciones modales son básicas, parecidas a las de Baudelaire, perdón, de Derek, no de Baudelaire. Blanchet también nos habla sobre 2 manejos de normas. Él tiene 6, propone 6, pero se van unas más que nada sobre las indicativas y sobre las normativas. También hay otro autor que se llama Tamimelo, que también maneja 2 órdenes jurídicos, que es el abierto y los cerrados. Dentro de los cerrados, marca las normas de comportamiento que son permitidas. O sea, aquí ya entramos en un dilema, dice, ¿por qué las cerradas? Pero él habla de que sí están permitidas. Se propone indagar la estructura de la lógica deóntica no como una rama separada de la lógica modal, ni como una lógica atlética, sino como una lógica modal, integrada con algunos axiomas deónticos como la de Anderson. Modificando el sistema Anderson, Allen sustituye en la definición de obligación la noción de sanción
por la de violación. En tanto que la ruptura de una norma jurídica conduce siempre a la violación y no se encuentra establecida que conduzca siempre a una sanción, y toma como punto de partida la siguiente obligación. Decir que una proposición es obligatoria es una forma de abreviar para decir que es necesario, y que si esta proposición es falsa, entonces existe una violación. La parte del cálculo lógico es el razonamiento jurídico. Es elemental y puede ser tranquilamente confiada a la intuición de la persona competente. No tiene necesidad de conocer complicados cálculos matemáticos aquel a quien le basta para hacer las operaciones que necesita. Saber que los juristas comenten y escriban aquellas operaciones lógicas elementales de las que hacen uso todas las personas razonables cuando hacen un discurso sensato. Por lo que toca a la lógica normativa, parece un poco forzoso reconocer el cambio que se ha realizado y se está haciendo contribuciones útiles a la teoría general del derecho. Es decir, esto es a una disciplina que cada vez se va apartando más de la ciencia jurídica. Desde el comienzo se ha presentado esta relación sobre la lógica y el derecho como un estado de cuentas y no como un balance. Un balance es prematuro en una materia, como ésta se encuentra en un periodo de desarrollo, se presenta como estudio de las estructuras de las que se compone y en las que se articula un sistema normativo. Muchos problemas de la teoría general del derecho habían llegado a un punto muerto. Es un vasto campo de investigaciones para cuya profundización parecen útiles los instrumentos que ofrece la lógica deóntica en su tendencia actual. Hemos llegado a la conclusión de la lógica deóntica es la lógica de las normas y también de las ideas normativas. Su campo de estudio corresponde como autorizado, prohibido, obligatorio e indiferente. Este es un tipo de lógica modal y expresa que su desarrollo arranca con el descubrimiento de la similitud entre los conceptos deónticos y modales. Y muchas gracias por la atención prestada.